Espero que estos videos sean de gran bendición para todo el que nos está viendo. Y si usted nos está viendo por esta gran cadena de YouTube, déjenos un comentario, déjenos saber cómo le estamos bendiciendo o que por lo menos nos está viendo. Hoy vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo y quería tratar un tema que es un poco controversial, si lo podemos llamar así, porque creo que hay muchas personas que creen y piensan que esto del bautismo del Espíritu Santo fue para el tiempo del día del Pentecostés, como le llaman, fue para el tiempo de los apóstoles, fue para el tiempo de cuando, después que Jesús ascendió a los cielos. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero les enviaré un consolador? Y creo que lo esperen. Y ellos estaban esperando, eran como 120 que habla el libro de Hechos, que estaban esperando la venida de la promesa del Espíritu Santo. Y mucha gente hoy día piensa que este evento del bautismo en el Espíritu Santo fue para aquel tiempo nada más. Yo quiero hoy simplemente en forma de resumen enseñarles que eso no fue para el tiempo nada más, para aquel tiempo, que esto es para hoy. La realidad es que hay mucha gente que se dice a sí mismo, me gustaría estar en el tiempo de Moisés, cuando Moisés abrió el Mar Rojo. Me gustaría haber estado cuando quizás en la guerra de David, o me hubiera gustado estar cuando Jesús estaba haciendo milagros en la calle, en la carretera, en la tierra. Otros quizás dicen, me hubiera gustado estar en aquel día cuando el Espíritu Santo cayó en el aposento alto y bautizó a aquellas como 120 personas. La realidad es que ese evento lo podemos experimentar hoy, que aunque no se ha inventado todavía esa máquina del tiempo donde podemos ir atrás, 2000 años atrás, sí podemos experimentar lo que aquellos discípulos experimentaron el día de Pentecostés, y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos, por ejemplo, capítulo 2, vamos a leer Hechos capítulo 2, versos por allá por el 3 y el 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Primeramente, aquí la palabra clave que yo quiero compartir con este versículo es la palabra que dice todos. En aquel lugar, en el aposento alto, habían pescadores, habían quizás ricos o pobres, había madre, había padre y habían hijos. Y es algo interesante que aquí dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto nada más me enseña a mí que esto del bautismo en el Espíritu Santo es para todos, que Dios no tiene favoritos o que Dios no tiene acepción de personas, que el estatus social tuyo, el estatus económico tuyo o el estatus, el nivel de educación que tú puedas tener, no tiene ninguna clase de influencia para tú ser bautizado en el Espíritu Santo. Por otro lado, lo único que necesitas es hacer un paso inicial para el bautismo en el Espíritu Santo. Pero de eso vamos a hablar en otras sesiones, en otros videos que vamos a enseñar. La pregunta entonces sería, ¿qué es lo que significa esta palabra de bautismo? Bien sencillo. El bautismo, la palabra bautismo lo que significa es sumersión. Cuando a ti te sumergen en agua como un inicio, como una iniciación.
Más tarde en otros videos vamos a ver que la Biblia, la palabra de Dios, habla de 3 diferentes bautismos. Está el bautismo por el Espíritu Santo, está el bautismo en agua y está el bautismo en el Espíritu Santo. Son 3 diferentes bautismos que los 3 aluden a una intimidad y a una conexión con Dios. De la misma forma que la Biblia habla de que solamente hay un Dios que se manifiesta en 3 personas, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De esa misma forma hay 3 bautismos que habla la palabra, que todos aluden, que todos los 3 dan a una luz que habla de una vivencia en Dios, que habla de una conexión a Dios, que habla de una nueva vida en Cristo. Pero eso lo vamos a hablar más tarde. Mira lo que dice Pedro, porque después que Pedro fue bautizado en el Espíritu Santo, él comenzaron a hablar lenguas, no solo él, pero los demás que estaban ahí, pero quiero enfocarme en Pedro por ahora. Pedro comenzó a hablar en nuevas lenguas y comenzó después a dar su primer discurso, donde más de 3.000 personas se convirtieron a Jesús. Y en ese discurso, mira lo que dice aquí Pedro, por allá por los versículos 37 al 39, mira lo que dice. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes se compungieron de corazón? Los oyentes, aquellos 3.000 personas que estaban escuchando el discurso o el sermón de Pedro. Dice que al oír lo que Pedro hablaba, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban allí: varones, hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ellos sintieron la convicción del Espíritu Santo y entendieron que la necesidad de Dios a su vida. Ellos entendieron la necesidad de un cambio a su vida. Entonces, mira la respuesta que le da Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, aquí hay 3 pasos, o sea, 3 cosas que están sucediendo. Pedro primero le dice: arrepentíos. El primer paso inicial para tú ser bautizado en el Espíritu Santo y bautizado por el Espíritu Santo es arrepentirte. La realidad es que el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, lo que significa es hacer un viraje de 180 grados, donde tú antes caminabas hacia una dirección y cuando llega el momento del arrepentimiento, tú das una vuelta, entonces caminas hacia el lado contrario. Me explico. Si tú antes caminabas en el pecado, si tú antes caminabas haciendo lo que a Dios no le agrada, cuando el Espíritu Santo trae convicción a tu vida, entonces hay una decisión de arrepentirse. Entonces ya haces un viraje, ya no vives en el pecado y ahora estás caminando hacia Cristo. Ese es el arrepentimiento. El primer paso a seguir para llegar al momento del bautismo por el Espíritu Santo es el arrepentimiento. Más tarde vamos a ver que las diferencias entre lo que es el bautismo por el Espíritu Santo y el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El enemigo ha tratado por mucho tiempo de confundir a la iglesia cuando se trata del Espíritu Santo y cuando se trata del bautismo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo entiende que una iglesia que esté llena y
del Espíritu Santo y una iglesia que viva en el Espíritu es una iglesia poderosa. Es una vida poderosa y nosotros podemos destruir y deshacer las obras del enemigo aquí en la tierra si es que vivimos en el Espíritu y si es que vivimos una vida honrando a Cristo en todo lo que hacemos. ¿Por qué decimos que, por ejemplo, esto del bautismo en el Espíritu Santo no es simplemente para aquel tiempo de Pentecostés, sino que es para hoy, en este tiempo? Mira, para allá, seguimos leyendo en el versículo 38, la respuesta que Pedro le dio a esta gente que decían, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el 39, bien importante, dice, porque para vosotros es la promesa. O sea, que no simplemente fue para quién, para estos discípulos que estaban en el aposento alto, pero también para ellos que estaban allí. ¿Qué más dice? Y para vuestros hijos, los hijos que quizás estaban en ese lugar, pero que a lo mejor tampoco, pero ellos tampoco estaban en aquel lugar. O sea, que había una posibilidad de que sus hijos estaban presentes en aquel lugar, pero había una misma posibilidad de que sus hijos no estaban allí. Pero la promesa era para ellos también. Y mira lo que dice así, lo que dice aquí. Y para todos los que están lejos. Aquí hay dos cosas. Probablemente aquellos que estaban lejos eran aquellos judíos que creyeron en Jesús, pero no estaban allí, estaban en otras partes. Pero también significa aquellos que estaban lejos, no simplemente en lugar, pero también estaban lejos en tiempo. Eso significa tú y yo. Aquellos que estaban lejos, aquellos que todavía no habían nacido, aquellos que no son parte de lo que es el hebreo, todo aquel gentil, toda aquella persona que es gentil es lejos. La promesa del Espíritu Santo son para ellos que están lejos. Y por último, Pedro le dice, y es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, que es para quien Dios ha escogido. Y déjame decirte, tú eres escogido para recibir la promesa del Espíritu Santo. Tú fuiste llamado para ser salvo. Tú fuiste llamado para participar de ese evento de la promesa del Espíritu Santo. La realidad es que no estabas allí en aquel tiempo, no estabas allí en el día de Pentecostés, pero eso no te quita de la realidad de que hoy tú puedes participar del bautismo en el Espíritu Santo. Mira, luego vemos en el mismo libro del libro de Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, o en Hechos capítulo 10, o en Hechos capítulo 19, que hay, por ejemplo, Cornelio, en el capítulo 10, fue bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, Cornelio fue bautizado mucho después del día de Pentecostés. ¿Te das cuenta que este evento del bautismo en el Espíritu Santo no fue simplemente para aquel tiempo de Pentecostés? Es para hoy. Pablo, por ejemplo, Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo no en el día de Pentecostés. Pablo fue bautizado mucho más tarde, después del día de Pentecostés. La Biblia está llena de muchos ejemplos donde nos enseña que el bautismo en el Espíritu Santo no simplemente fue para el día de Pentecostés. La Biblia nos enseña que el bautismo en el Espíritu Santo es para nosotros y es para hoy. La pregunta es, ¿tú has recibido el Espíritu Santo? Sabes que mucha gente viene a Cristo pero no reciben el Espíritu Santo. Es una decisión que tú tomas. Hay mucha gente que viene a Jesús y dicen, así fue que yo nací, yo no quiero que nadie me cambie, yo estoy bien. Y el Espíritu Santo no puede morar en una persona que se sienta incómodo. Sabes, una vez yo trabajo de handyman y trabajo en apartamentos donde a veces hay que hacer algunos arreglos
llegué a este apartamento y antes de entrar al hogar de esta persona, era de allá una persona árabe o de la India, algo así. Y la persona abre la puerta y me dice, me preparó una silla que se sentara, para que yo me sentara. Y me trajo un poco de jugo y 2 o 3 galletitas. Y ella me dice, yo quiero que antes de que tú hagas lo que viniste a hacer, que te sientes, que te tomes el jugo y que te tomes las galletitas. Yo le dije, señora, yo vengo aquí a hacer el trabajo que te pidió que se hiciera. Ya yo comí mi almuerzo. Y ella me dice, no, y ella insistía de que yo me sentara en la silla que ella preparó para que me tocara, me bebiera el poco de jugo y unas galletitas. Y yo le decía que no, que muchas gracias. Al final ella insistió y me dice, ¿sabes qué? Es que tú no entiendes. En mi religión, me dice ella, en mi religión, las personas que entran a mi hogar se convierten en el Señor de mi hogar. Por lo tanto, yo preparé esta silla para que tú te sientas cómodo, para que te tomes el poco de jugo y para que te comas las galletitas. Y después que hagas eso, entonces tú puedes hacer lo que viniste a hacer. Y cuando yo salí de aquel lugar, primeramente me senté, me tomé el jugo, me comí la galletita y después hice el arreglo que tenía que hacer y salí. Pero cuando salí por esas puertas, sentí que el Espíritu Santo me estaba hablando y me decía, ¿sabes? Así hay muchas personas. Yo quiero morar en el corazón de las personas, pero las personas no me hacen un lugar para mí. Ellos dicen que han recibido a Jesús. Ellos dicen que se han arrepentido, pero en sus corazones no han hecho espacio para recibir al Espíritu Santo. Y hoy Dios quiere decirte que es tiempo de que hagamos espacio para recibir al Espíritu Santo, porque la realidad es que el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas contigo. El Espíritu Santo quiere llevarte a un nivel de intimidad donde quizás tú nunca has estado, donde quizás tú nunca has experimentado esa intimidad. ¿Sabes qué? Hay veces que las cosas que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos, están basadas en malas experiencias. Y por eso no hay una intimidad con Dios como debe de ser. Y porque la experiencia pasada de cuando más joven o de un tiempo atrás fue una experiencia de intimidad mala, porque quizás alguien te traicionó, porque quizás alguien abusó de ti, porque quizás alguien no supo cómo tratarte. Entonces tú reflejas esa experiencia pasada a esta experiencia con Dios y el Espíritu Santo. Dios te dice a ti, ¿sabes qué? Él es fiel, Él te conoce, Él sabe quién tú eres. Él quiere estar en tu corazón, Él quiere pasar tiempo contigo, Él quiere una intimidad contigo. Y yo te aseguro que si tú decides recibir el Espíritu Santo y tener una intimidad con Dios a través del Espíritu Santo, es lo mejor que te puede pasar. Dios te va a bendecir de gran manera. En los próximos videos que vamos a tener, vamos entonces a hablar de la diferencia que hay entre lo que es el bautismo por el Espíritu Santo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, no te lo pierdas. Suscríbase a CDS Life Support para que nos ayude a seguir propagando el Evangelio y la